Muchas personas anhelan encontrar pasajes bíblicos que llenen de consuelo y esperanza, palabras que reaviven la fe y orienten el corazón. Sin embargo, hay fragmentos en las Escrituras que suelen pasar desapercibidos, ya sea por su tono riguroso o porque desafían lo que comúnmente esperamos. Un claro ejemplo se halla en un pasaje del libro de Amós, el cual porta un mensaje profundo y transformador que puede cambiar nuestra percepción sobre la justicia divina y la auténtica esperanza. En este análisis, nos sumergiremos en el contexto y el significado esencial de este texto, explorando minuciosamente lo que la palabra de Dios nos revela, sin rodeos ni añadidos innecesarios. Es una invitación a adentrarnos en una reflexión sincera y profunda, que demanda el valor de enfrentar la verdad revelada. Prepárate para un recorrido que va más allá de lo superficial, penetrando en el corazón del mensaje profético de Amós y descubriendo las lecciones esenciales que este pasaje tiene para ofrecernos en nuestro camino de fe. Aunque rara vez se menciona, este video es una invitación a abrir los ojos y escuchar un mensaje que quizá nunca antes hayas recibido. Se trata de un mensaje desafiante, capaz de transformar tu vida de manera radical. Quédate conmigo hasta el final y te aseguro que saldrás con una visión renovada sobre Dios, sobre ti mismo y sobre la realidad en la que vivimos. Antes de adentrarnos en el mensaje de Amós, es crucial comprender quién fue realmente. Amós no surgió de una cuna profética ni se formó en prestigiosas escuelas religiosas. Era, en esencia, un hombre sencillo, un pastor y cultivador de sicomoros, cuyos frutos eran comunes en su época. Proveniente de Tcoa, un pequeño poblado al sur de Jerusalén en la región de Judá, Amós no ostentaba linaje sacerdotal ni títulos destacados. Era un hombre del campo, familiarizado con las exigencias y el rigor de la vida rural, lo que le brindó una perspectiva única sobre la realidad social y espiritual de su tiempo. Su experiencia en el campo y su conexión directa con la tierra le permitieron observar de cerca las desigualdades y las injusticias que marcaban la cotidianidad, proporcionando así una base sólida y auténtica para su mensaje. Este contexto nos ofrece una comprensión poderosa sobre la naturaleza del mensaje que nos legó, revelando que a veces la sabiduría proviene de los lugares menos esperados. Además, la sencillez de su origen contrasta notablemente con la profundidad y el impacto de sus palabras, lo que nos invita a reflexionar sobre el valor de la autenticidad y la veracidad en un mundo lleno de apariencias. Te invito a acompañarme en este recorrido por las enseñanzas de Amós, donde cada palabra nos desafía a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestras propias creencias. Prepárate para explorar un mensaje que, aunque duro y provocador, encierra en sí la posibilidad de un cambio interior que puede iluminar incluso los momentos más oscuros. La lección que nos deja este mensaje es que Dios no selecciona a las personas según su estatus social o sus credenciales humanas. Él elige a quienes tienen el corazón dispuesto y el valor para obedecer. Amós, a pesar de su sencillez, fue precisamente ese individuo, llamado para transmitir un mensaje riguroso y desafiante. Su misión era enfrentar tanto a reyes como a sacerdotes y a toda la comunidad de Israel, independientemente de su posición. Durante el tiempo en que Amós profetizaba, Israel disfrutaba de una notable prosperidad económica y estabilidad política. El rey Jeroboam II gobernaba el reino del norte, expandiendo las fronteras y aumentando la riqueza de la nación. Sin embargo, este auge material trajo consigo problemas de gran magnitud, como la corrupción moral y espiritual. La sociedad depositaba su confianza en sus posesiones y en su poderío militar, olvidando por completo los principios y mandatos divinos. El sistema judicial se había torcido, favoreciendo a los poderosos y a los ricos, mientras que los más vulnerables sufrían explotación y abandono. Además, la adoración a Dios se había vuelto una mera formalidad vacía, se erigían altares y se ofrecían sacrificios, pero el compromiso real y sincero de los corazones estaba ausente. La participación en rituales religiosos se convirtió en una práctica rutinaria sin el verdadero fervor que estos actos deberían tener. Este contexto nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la integridad y la humildad en nuestra relación con lo divino, recordándonos que la verdadera devoción no se mide por apariencias o tradiciones, sino por la honestidad del espíritu y la valentía de actuar conforme a la verdad revelada. Te animo a seguir explorando estas enseñanzas y a cuestionar en tu propio camino de fe cómo la prosperidad puede, en ocasiones, desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Explora, cuestiona y deja que este mensaje transforme tu percepción sobre el compromiso espiritual y la justicia en el mundo de hoy. Continuaron sumidos en el pecado,
convencidos de que su prosperidad era un claro indicativo de aprobación divina. No obstante, el reino de Judá, en el sur, no estaba exento de esta decadencia espiritual. Aunque Jerusalén se erigía como el centro neurálgico de la adoración a Dios, los habitantes de Judá comenzaban a imitar el camino de idolatría y corrupción moral que ya se evidenciaba en Israel. En medio de este escenario de distorsión y excesos, Dios eligió a Amós, un hombre originario del mismo reino de Judá, para transmitir su mensaje profético, enfocado principalmente en el pueblo de Israel. Imagina la escena: un humilde pastor, acostumbrado al silencio y a la serenidad de las colinas, levantándose con determinación para confrontar a una sociedad que se regocijaba en lujos y en una autosuficiencia ilusoria. Amós no tenía prestigio alguno, carecía del respaldo de instituciones religiosas y no era una figura popular, pero portaba en su interior algo invaluable: la palabra de Dios. Su audacia era evidente, pues se atrevió a desafiar el statu quo y a denunciar las prácticas corruptas que se habían arraigado en la sociedad. Con gran valor, emprendió el viaje hacia Betel, una ciudad de suma importancia en el reino de Israel, donde el rey Jeroboam II había instaurado un altar alternativo para la adoración. En ese lugar, Amós comenzó a proclamar el mensaje divino, alertando a la comunidad sobre el juicio que se avecinaba. No solo señalaba las transgresiones explícitas y la injusticia social, sino que también evidenciaba cómo la devoción se había tornado superficial, perdiendo el compromiso genuino con los valores espirituales. Su discurso abarcaba desde la denuncia de la corrupción hasta una crítica profunda sobre cómo el poder y la riqueza habían desviado el foco de la verdadera fe. Este relato de Amós nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una conexión sincera y auténtica con lo divino, recordándonos que la integridad espiritual no se mide por el estatus ni por las apariencias, sino por la fidelidad del corazón y el coraje para actuar conforme a la verdad revelada. Además, su valentía nos impulsa a cuestionar nuestras propias convicciones y a evaluar si estamos, a veces, complacidos en una seguridad engañosa que podría alejarnos de una verdadera transformación interior. En este contexto, el mensaje de Amós se presenta como un llamado urgente a la renovación espiritual, exhortándonos a recuperar esos valores esenciales que pueden restaurar la justicia y la verdadera devoción en nuestros tiempos. La opresión de los más vulnerables, la hipocresía religiosa y la corrupción eran realidades palpables en la sociedad de aquella época, y Amós era consciente de que su mensaje encontraría resistencia. En un episodio narrado en Amós 7, 10-13, Amsiá, el sacerdote de Betel, intentó acallar al profeta, instándole a regresar a su tierra, a ganarse el pan en Judá y a profetizar solo allí. Sin embargo, Amós respondió con firmeza y sin titubear: «Yo no era profeta, ni hijo de profeta. Fui un pastor y también cuidé de los sicómoros, pero el Señor me apartó del cuidado del rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7, 14-15. Esta respuesta encierra una revelación profunda acerca del llamado divino. Cuando Dios escoge a alguien, la insignificancia que el mundo le pueda atribuir es irrelevante, pues Él capacita a aquellos que decide llamar para cumplir su misión. Este relato nos invita a comprender que el valor del mensaje no depende de la posición social o de las credenciales humanas, sino de la autoridad y el poder inherentes a la palabra de Dios. La historia de Amós se vuelve especialmente significativa al situarse en un contexto en el que la justicia se pervertía y el bienestar material se usurpaba en detrimento de la verdadera espiritualidad. Entender el trasfondo histórico en el que Amós vivió y profetizó nos permite identificar paralelismos con situaciones actuales, donde, a menudo, se ignora la importancia de la integridad y se celebra una prosperidad vacía que desvía la atención de los valores esenciales. Al profundizar en el mensaje de Amós, nos damos cuenta de que Dios no se fija en títulos ni en la opinión popular, sino que elige a aquellos con un corazón dispuesto y un espíritu valiente para enfrentar las injusticias. Su llamado transformador es un recordatorio perenne de que, en medio de la opulencia y el poder, siempre hay espacio para la verdad y la rectitud. Esta enseñanza nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a cuestionar las estructuras que priorizan lo material sobre lo espiritual, invitándonos a buscar una conexión genuina con lo divino. Vivimos en una época en la que los avances tecnológicos y la prosperidad económica se extienden en diversas partes del mundo. Sin embargo, también somos testigos de la desigualdad, la corrupción y de un alejamiento progresivo de la divinidad. Al igual que ocurrió en Israel, solemos confundir las bendiciones materiales con la aprobación de lo divino,
dejando de lado los valores de justicia, integridad y una adoración sincera a Dios. Amós se erigió como un profeta valiente, dispuesto a revelar estas verdades incómodas. Con su ejemplo, nos demuestra que Dios no se deja impresionar por rituales religiosos vacíos o por la acumulación de riquezas, sino que busca corazones dispuestos a vivir en obediencia, justicia y amor. La advertencia que Amós lanzó al pueblo de Israel es tan pertinente hoy como lo fue en aquel entonces. Si seguimos cometiendo errores y viviendo en el pecado, creyendo erróneamente que Dios permanece indiferente, nos estamos engañando a nosotros mismos. El anuncio del día del Señor, descrito como una jornada de oscuridad para aquellos que rehúyen sus caminos, nos llama a reflexionar sobre la urgencia de una transformación espiritual genuina. Amós, a pesar de ser una voz solitaria en medio de un entorno corrupto, encarnó una fidelidad inquebrantable, mostrando que cualquier persona, sin importar su origen o posición, puede ser instrumento de la palabra divina y cumplir un propósito mayor. El contexto histórico en el que Amós vivió nos permite comprender que los problemas de Israel no se reducían únicamente a cuestiones sociales o económicas, sino que implicaban una profunda crisis espiritual. Su mensaje nos invita a examinar nuestras propias vidas, a reconocer la importancia de vivir en coherencia con valores eternos y a no dejar que las apariencias nos cieguen ante la verdadera esencia de la fe. Este llamado a la introspección y a la renovación interna es tan vital hoy como lo fue en la época de Amós, recordándonos que la prosperidad material no sustituye la necesidad de una vida guiada por la justicia y la autenticidad espiritual. Políticamente, el problema era de índole espiritual, y de manera similar, los desafíos que enfrentamos hoy también tienen raíces espirituales profundas. Ahora que conocemos a Amós y el tiempo en que vivió, podemos apreciar con mayor claridad la magnitud de su mensaje y comprender cómo se aplica a nuestra realidad actual. A continuación, nos sumergiremos en el versículo central de Amós, una declaración que nos invita a replantear nuestra percepción sobre el día del Señor. Estas palabras se destacan entre las advertencias más contundentes de la Biblia, ya que confrontan de manera directa una mentalidad común en su época, la cual, sorprendentemente, sigue vigente en nuestros días. Para entender en profundidad este versículo, es fundamental analizar lo que significaba en el contexto de Israel y lo que representa para nosotros en la actualidad. En la mentalidad del pueblo israelita, el día del Señor era visto como un momento de triunfo, en el que Dios derrotaría a los enemigos de Israel y reafirmaría su estatus como pueblo escogido. Era un evento esperado con orgullo y anticipación, considerado un símbolo de liberación y prosperidad. Sin embargo, Amós, como portavoz divino, desvela una realidad inquietante. El día del Señor no sería una jornada de celebración y luz, sino un periodo marcado por la oscuridad, el juicio y la destrucción. Dios no se acercaba a salvar a una nación sumida en la desobediencia y la injusticia, sino a imponer un castigo severo. El mensaje de Amós rompe por completo la falsa sensación de seguridad que había impregnado a la sociedad, la cual creía que su condición de nación elegida los eximía automáticamente de la justicia divina. Este contexto nos enseña que, a pesar del esplendor político y económico, la verdadera fortaleza de una sociedad reside en la integridad y el compromiso espiritual de sus miembros. La relevancia de esta advertencia trasciende la antigüedad, ya que en nuestra era de avances tecnológicos y prosperidad material, a menudo confundimos las bendiciones tangibles con la aprobación de lo divino, olvidando que la justicia y la rectitud son fundamentos indispensables para una existencia plena. Amós nos insta a reconocer que la prosperidad sin valores espirituales es insostenible, y que una nación o comunidad que se aparta de estos principios está condenada a enfrentar consecuencias severas. Este análisis nos invita a reflexionar profundamente sobre el equilibrio entre lo material y lo espiritual, recordándonos que el verdadero bienestar se alcanza cuando se cultivan tanto la justicia social como la fe auténtica. Él no muestra favoritismos. El juicio se fundamenta en la justicia y la rectitud, no en títulos ni en rituales vacíos. Amós denunció la hipocresía religiosa en Israel, evidenciando que, aunque el pueblo cumplía con ceremonias y ofrecía sacrificios, celebraba festividades y entonaba cánticos, sus vidas no reflejaban la voluntad de Dios. Descuidaban a los pobres, explotaban a los necesitados y se sumían en la corrupción, mientras que sus corazones se distanciaban del Creador, aun cuando sus labios profirieran alabanzas. Esta situación se plasma de manera contundente en Amós 5, 21-24, donde Dios declara: «Odio, aborrezco vuestras fiestas religiosas, y no soportaré vuestras asambleas, ni dejaré de verter sobre vosotros mi indignación».
Aunque llevéis ofrendas quemadas y presentéis obsequios de grano, yo no los aceptaré. Aunque ofrezcáis libaciones electas, no las consideraré. Apartaos del estruendo de vuestros cánticos, pues no oiré la música de vuestras arpas. Haced que la justicia fluya como un río y la rectitud como una corriente inagotable. Con estas palabras, Dios deja claro que no desea una religión vacía de significado, sino una vida marcada por la equidad, la integridad y el compromiso con el prójimo. Su mensaje resuena a través del tiempo para recordarnos que el verdadero culto no se limita a actos rituales, sino que se traduce en acciones concretas de compasión, justicia y amor hacia quienes más lo necesitan. En un mundo donde muchas veces las apariencias se anteponen a la sinceridad del corazón, este llamado divino nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra fe y a transformar nuestras prácticas diarias para que reflejen, en cada gesto, el compromiso inquebrantable con la justicia y la verdad. La rectitud y la justicia son los pilares fundamentales sobre los cuales se basará el juicio divino, sin importar títulos o rituales externos. Amós denunció sin reservas la hipocresía religiosa de Israel, evidenciando que, a pesar de que el pueblo cumplía con ceremonias, ofrecía sacrificios y participaba en festividades, sus acciones diarias no estaban en sintonía con la voluntad de Dios. Mientras se deleitaban en palabras de alabanza, sus corazones se hallaban distantes del Creador, evidenciado en su indiferencia hacia el sufrimiento de los pobres y en la explotación de los necesitados. Esta advertencia se plasma de manera contundente en Amós 5, 21-24, donde Dios expresa: «Aborrezco vuestras festividades religiosas, vuestras asambleas son para mí una aberración. Aunque me presentéis ofrendas quemadas, obsequios de grano y libaciones electas, no los aceptaré. Apartaos del ruido de vuestros cánticos, pues no oiré la música de vuestras arpas». Permitan que la justicia fluya como un río y que la rectitud brote incesantemente. Esta declaración expone una dura realidad. Las prácticas religiosas, desprovistas de una transformación interna, carecen de valor ante los ojos de Dios. Reflexionando sobre nuestra era, es evidente que esta advertencia sigue siendo pertinente. ¿Con qué frecuencia confundimos la religiosidad superficial con una espiritualidad auténtica? Asistimos a servicios, entonamos himnos y ofrecemos nuestras ofrendas, pero muchas veces nuestro compromiso interior permanece inerte y endurecido. En nuestra tendencia a esperar un futuro en el que Dios intervenga para resolver todos nuestros problemas, olvidamos que el día del Señor también representa un momento de juicio severo. Tal como lo enfatizó Jesús en Mateo 7, 21-22, no todos los que profesan Señor, Señor podrán ingresar al reino de los cielos, sino solo aquellos que ejecuten la voluntad del Padre Celestial. La lección es clara: no basta con cumplir rituales externos, sino que se requiere una transformación genuina del corazón, orientada hacia la justicia y la obediencia. En tiempos donde la superficialidad a menudo predomina en nuestras prácticas religiosas, es crucial preguntarnos si estamos verdaderamente comprometidos en cultivar una fe que se manifieste en acciones concretas y justas. Este llamado a la autenticidad espiritual nos insta a revisar nuestras prioridades, a no conformarnos con meras apariencias y a esforzarnos por vivir de manera coherente con los valores divinos, en los que la justicia social y la rectitud son esenciales para un verdadero encuentro con Dios. Amós emplea un lenguaje contundente para describir el día del Señor, dejando claro que no será una jornada de luz, sino de profunda oscuridad. No se tratará de un día de salvación para quienes confían en sí mismos o se aferran a rituales vacíos, sino de un tiempo de desesperación para aquellos que viven en desobediencia. El profeta ilustra esta realidad de forma impactante en Amós 5:19. Se compara con un hombre que huye de un león para encontrarse con un oso, o que, al apoyarse en la pared de su casa, es sorprendido por la mordedura de una serpiente. Esta imagen tan gráfica nos revela que el juicio es ineludible y que nadie podrá evadirlo. Aquellos que se creían a salvo serán tomados completamente desprevenidos. Sin embargo, el mensaje de Amós no se reduce a una simple condena, sino que también invita al arrepentimiento. Dios nunca advierte sobre el inminente juicio sin ofrecer la posibilidad de un cambio real. En Amós 5:4 se nos exhorta: «Buscadme y viviréis», lo cual es fundamental para comprender que el día del Señor puede transformarse en una oportunidad de renovación, siempre y cuando busquemos a Dios con sinceridad y nos esforcemos por alinear nuestras vidas con su voluntad. Dios anhelaba, y aún espera de nosotros, un corazón arrepentido, una transformación interior y un compromiso genuino con la justicia y la rectitud.
Amós 5:8 nos desafía a replantear nuestras prioridades y a revisar nuestra senda espiritual, advirtiéndonos del peligro de aferrarnos a una falsa sensación de seguridad al creer que, por cumplir ciertos rituales o asistir a servicios religiosos, estamos preparados para el día del Señor. La verdadera seguridad reside en un corazón que se transforma, en la práctica de la justicia y en la obediencia a la voluntad divina. Este mensaje nos impulsa a examinar con detenimiento nuestras acciones y convicciones, recordándonos que el bienestar espiritual no se alcanza a través de meras apariencias, sino por una vida de compromiso y autenticidad. Es un llamado a dejar de lado la complacencia y a cultivar un estilo de vida que refleje los valores eternos de justicia, amor y verdad, pilares indispensables para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Este mensaje nos invita a una profunda reflexión. ¿Estamos viviendo realmente de la manera que Dios espera de nosotros? ¿Nuestro clamor de alabanza nace del alma o se limita a ser una fachada? ¿Nos comprometemos con la justicia o, por el contrario, ignoramos las necesidades que nos rodean? El día del Señor será una luz resplandeciente para aquellos que buscan a Dios con el corazón entero, pero se convertirá en oscuridad para quienes optan por la hipocresía. Esta verdad nos llama a un arrepentimiento sincero y a una transformación real. En el núcleo del mensaje de Amós se encuentra una confrontación directa con la falsa seguridad espiritual que reinaba en el pueblo de Israel. Ellos creían que su prosperidad material, su condición de nación elegida y sus rituales religiosos los colocaban automáticamente en una posición favorable ante Dios. Sin embargo, esta aparente seguridad era, en realidad, una ilusión peligrosa. Amós advierte de manera severa que el día del Señor, que tanto esperaban con anhelo, no será un día de salvación, sino uno de juicio implacable. Resulta inquietante constatar cómo un pueblo tan ferviente en sus prácticas religiosas podía distanciarse tan profundamente de la voluntad de Dios. Esta desconexión nos hace cuestionar la autenticidad de nuestras propias convicciones y acciones. En una época donde la abundancia material y la seguridad social nos embaucan, es crucial recordar que la verdadera comunión con Dios no se forja en meras ceremonias o rituales superficiales, sino en un compromiso vivo y transformador que se plasma en la justicia, en el amor al prójimo y en la coherencia entre lo que profesamos y lo que hacemos. Esta advertencia milenaria nos desafía a evaluar si, en nuestra rutina diaria, estamos permitiendo que el confort y la apariencia nos cieguen, impidiéndonos reconocer la urgente necesidad de una renovación espiritual. La enseñanza de Amós resuena hoy en día, llamándonos a despojarnos de la hipocresía y a buscar un cambio genuino que nos acerque a la verdadera esencia de la fe, en la que cada acción esté guiada por un profundo compromiso con la justicia y la rectitud. Muchos acudían a los templos, ofrecían sacrificios y participaban en festividades religiosas, pero la complacencia de Dios no se despertaba ante estos actos externos. La razón es simple: sus acciones no reflejaban la sinceridad de sus corazones. A pesar de proclamar la importancia de la justicia y la misericordia, sus vidas estaban marcadas por la corrupción, la opresión y el egoísmo. Esta falsa sensación de seguridad se ha convertido en uno de los peligros espirituales más profundos en nuestros días. ¿Cuántos de nosotros creemos estar en el camino correcto simplemente por cumplir con ciertas normas o asistir a actividades religiosas? Amós nos desafía a enfrentar esta realidad de manera honesta y sin reservas. En el capítulo 6, versículos 1 a 3, el profeta emite una advertencia impactante: «Ay de vosotros, que os creéis seguros en Sión, y de vosotros, que habitáis confiados en el monte Samaria. Posponéis el día del desastre y acercáis un reinado de terror». Con estas palabras, Amós reprende a aquellos que, viviendo en lujos y comodidades, se convencían de ser bendecidos por Dios, ignorando por completo la injusticia y el sufrimiento a su alrededor. Esta reflexión nos invita a cuestionarnos: ¿estamos realmente viviendo de acuerdo con lo que se espera de nosotros? ¿O nos dejamos llevar por una ilusión de seguridad basada en el éxito material y la estabilidad financiera? Dios no juzga nuestra espiritualidad por lo que acumulamos o por el cumplimiento mecánico de rituales, sino por la autenticidad de nuestro corazón y nuestro compromiso real con la justicia y la verdad. Es un llamado a dejar de lado la superficialidad y a trabajar en la transformación interior que verdaderamente honre la voluntad divina. Cuando evaluamos lo que realmente valoramos, Dios no se fija en lo que poseemos o alcanzamos, sino en lo que habita en nuestro interior y en la forma en que actuamos. ¿Estamos representando de manera auténtica su justicia y misericordia, o usamos nuestras bendiciones como excusa para ignorar las necesidades de quienes nos rodean?
Jesús ilustra esta verdad en Lucas 18, 11-14, contando la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de su propia rectitud, orando: «Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres», convencido de que sus rituales lo hacían merecedor del favor divino. En contraste, fue el publicano, quien humildemente reconoció sus pecados, quien encontró la gracia de Dios. Esto nos enseña que la verdadera seguridad espiritual proviene de nuestra actitud ante el Creador y no de meras apariencias externas. El mensaje de Amós sigue siendo sorprendentemente vigente en nuestra sociedad actual. En un mundo donde la religiosidad a menudo se mide por la asistencia a la iglesia, las contribuciones económicas o la cantidad de versículos que podemos recitar, corremos el riesgo de quedarnos en la superficie. Aunque estos aspectos pueden formar parte de una vida de fe, al igual que en los tiempos de Amós, Dios busca algo más profundo, una vida de justicia, rectitud y obediencia sincera. Vivimos en una era en la que algunos disfrutan de abundancia mientras otros sufren privaciones, y es común ver cómo muchos se acomodan en sus bendiciones, olvidando prestar atención al clamor de los oprimidos. Esta reflexión nos reta a examinar si estamos viviendo el evangelio que proclamamos. ¿Realmente practicamos la justicia y la misericordia que Dios exige, o simplemente nos conformamos con rituales y apariencias? Es un llamado a transformar nuestro corazón, a dejar de lado la complacencia y a comprometernos de manera genuina con los valores divinos, de modo que nuestra fe se manifieste en acciones concretas y transformadoras para nosotros y para nuestra comunidad. El mensaje de Amós nos convoca a mirar en nuestro interior y enfrentar la realidad espiritual que habita en nosotros. Su confrontación con la falsa seguridad que prevalecía en Israel no buscaba condenar sin ofrecer esperanza, sino más bien dirigir al pueblo hacia el arrepentimiento. En Amós 5:14 se nos invita a buscar el bien, no el mal, para que viváis. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, estará con vosotros, dejando claro que la intención divina no es la destrucción, sino la transformación. El arrepentimiento se erige como el camino para abandonar la ilusión de seguridad y adentrarse en una relación auténtica con Dios. Enfrentar nuestra realidad espiritual puede resultar incómodo, pero es un paso indispensable hacia la renovación. Al igual que en la época de Israel, debemos revisar nuestras vidas a la luz de la palabra y preguntarnos si realmente estamos viviendo según las expectativas divinas o si nos apoyamos en una seguridad ilusoria basada en actos externos. Dios no se complace con sacrificios que carecen de sinceridad ni con una adoración vacía de significado. Lo que Él anhela es un corazón arrepentido, una vida íntegra y un compromiso profundo con la justicia, la misericordia y la obediencia. Así como Amós advirtió a aquellos que se confiaban en sus lujos y rituales, nosotros también debemos estar dispuestos a reconocer nuestras fallas y transformar nuestras prioridades. Solo a través de la honestidad con nosotros mismos y la valentía para cambiar podemos dejar atrás la falsa seguridad y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este llamado a la introspección y la acción genuina es una invitación a que cada uno de nosotros se comprometa con una fe que se refleje en acciones concretas, que respondan a las necesidades del prójimo y que abracen la justicia y la rectitud como fundamentos esenciales de una vida espiritual plena. Israel, este mensaje resuena en nosotros en la actualidad. No podemos anhelar el día del Señor sin antes alinear nuestras vidas con el corazón de Dios. La verdadera transformación se inicia cuando reconocemos nuestra necesidad de cambio y buscamos al Señor con sinceridad. Dios no desea sacrificios vacíos ni adoraciones superficiales. Lo que espera son corazones arrepentidos, vidas comprometidas con su voluntad y una auténtica práctica de la justicia y el amor. Así como en tiempos de Israel se llenaban los templos de ofrendas y cánticos a pesar de vivir en pecado, hoy en día muchos asisten a la iglesia, participan en eventos religiosos e incluso exhiben una apariencia de piedad, pero sus corazones se mantienen alejados de Dios. Con frecuencia, nos enfocamos en aparentar rectitud en lugar de vivirla de verdad. Las palabras de Amós siguen siendo tan vigentes como entonces, invitándonos a examinar nuestra propia fe y a reconocer que la verdadera seguridad espiritual no se basa en actos externos, sino en una transformación interna genuina. Este llamado a la reflexión nos insta a despojar nuestras vidas de la hipocresía y a cultivar una relación sincera con el Creador, donde la justicia, la misericordia y la obediencia sean los pilares de nuestro caminar diario. Al hacerlo, nos preparamos para recibir al Señor en el Espíritu y en la verdad, dejando atrás cualquier falsa sensación de seguridad y abriendo paso a un cambio profundo y duradero en nuestro interior.
Con el estruendo de vuestros cánticos, no prestaré atención a la música de vuestras arpas. Más bien, deja que la justicia fluya como un río y que la rectitud brote incesantemente. Estas palabras, extraídas de Amós, nos recuerdan que Dios anhela mucho más que meras canciones y ceremonias vacías. Él desea vidas que se comprometan de manera auténtica con la práctica de la justicia y la misericordia. Uno de los pecados más condenados por Amós fue el desprecio hacia los más desprotegidos. En sus escritos se relata cómo se mercaba a los inocentes por plata y a los necesitados por un par de sandalias, pisoteando la dignidad de los pobres como si fueran simplemente polvo en el camino, negándoles la justicia que por derecho les correspondía. En el mundo actual, las desigualdades se mantienen tan evidentes como siempre. Mientras algunos disfrutan de una abundancia desbordante, otros luchan día a día por obtener lo mínimo para sobrevivir. Este contraste nos invita a preguntarnos si realmente practicamos la generosidad y el cuidado que Dios nos llama a demostrar. ¿Estamos atentos a las necesidades de los vulnerables o nos dejamos embaucar por el confort y la comodidad, ignorando el clamor de aquellos que sufren a nuestro alrededor? El pueblo de Israel se había convencido de que, al ser la nación escogida, estaba exenta de todo juicio divino. Esta arrogancia le cegó ante su verdadera condición espiritual. De manera similar, en la actualidad muchos creen que pertenecer a una nación supuestamente bendecida o tener una afiliación religiosa determinada es garantía suficiente para alcanzar la salvación. Sin embargo, Dios no muestra favoritismo ni hace acepción de personas o naciones. Su criterio de juicio se fundamenta en la justicia y la rectitud, tal como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 2:1. Este mensaje nos desafía a ir más allá de las apariencias y a cultivar un compromiso sincero con los valores divinos, transformando nuestras vidas en un reflejo genuino de amor, justicia y compasión. El mismo principio se mantiene hoy en día. No importa nuestra nacionalidad, posición o condición religiosa, lo esencial es si estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. El mensaje de Amós iba más allá de la advertencia sobre el inminente juicio. Era, ante todo, un llamado al arrepentimiento. En Amós 5:4 se nos insta a buscarme y vivir, una invitación abierta a todos, incluso a nosotros, para liberarnos del pecado y abrazar la transformación que Dios anhela para sus hijos. El arrepentimiento es la vía para evitar el juicio y experimentar la restauración que Dios desea obsequiar. Este es un mensaje urgente para nuestros tiempos, en los que el egoísmo, el materialismo y la injusticia son exaltados de manera cotidiana. Sin embargo, Dios nos convoca a vivir de forma diferente, a ser una luz en medio de la oscuridad, a ejercer la justicia y a no conformarnos con los estándares mundanos. Su mensaje de juicio no busca destruir, sino corregir y restaurar, es la manifestación de un amor profundo que pretende atraer a su pueblo de vuelta a Él. Amós nos muestra que Dios no es indiferente al pecado, sino que actúa con firmeza para corregirlo, pero también nos revela la inmensidad de su misericordia para aquellos que se vuelven a Él. Esta tensión entre juicio y misericordia se plasma de manera suprema en la cruz de Cristo, donde Jesús asumió el castigo que merecíamos para que pudiésemos experimentar la gracia divina. Es un recordatorio de que la verdadera transformación se basa en un corazón arrepentido, en un compromiso sincero con la justicia y en la voluntad de vivir conforme a los principios eternos de Dios. El día del Señor nos recuerda que, en algún momento, todos tendremos que responder ante Dios, pero gracias a Cristo podemos presentarnos ante Él con confianza y esperanza. Amós no se limita a exponer principios espirituales abstractos, su llamado es una invitación a la acción. El profeta subraya que un arrepentimiento genuino se refleja en una vida transformada, lo que se traduce también en la forma en que tratamos a los demás. La justicia y la misericordia no son opcionales, sino distintivos de una existencia verdaderamente comprometida con Dios. En el Nuevo Testamento, Santiago refuerza esta idea al explicar que la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura e inmaculada consiste en cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus momentos de aflicción, y en mantenernos libres de la contaminación que impone el mundo. Este mensaje nos invita a replantear nuestro estilo de vida, a transformar nuestro interior y a irradiar la justicia divina en cada una de nuestras acciones. El llamado es claro. Nuestra fe debe manifestarse en el servicio a los necesitados y en el compromiso inquebrantable con el bien. El mensaje de Amós es tan relevante hoy como lo fue en tiempos antiguos. Nos reta a abandonar cualquier forma de complacencia o de falsa seguridad basada únicamente en rituales o en logros superficiales. En cambio,
Se nos convoca a vivir una fe activa que impacte de manera positiva a nuestro entorno, demostrando que la verdadera espiritualidad se mide en actos concretos de amor, justicia y compasión. Hoy, al igual que en tiempos antiguos, se nos llama a dejar de lado la religiosidad superficial para abrazar una fe auténtica, una fe que se distinga por la justicia, la misericordia y la obediencia a Dios. El Día del Señor sigue siendo una realidad futura, una invitación a prepararnos no con temor, sino con reverencia y un renovado compromiso hacia la voluntad divina. ¿Estamos viviendo conforme al llamado de Dios? ¿Practicamos la justicia, asistiendo a los necesitados y buscando a Dios con todo nuestro ser? El mensaje de Amós nos reta a reflexionar profundamente sobre estas interrogantes y a tomar decisiones que no solo determinarán nuestro destino, sino que también influirán en el entorno que nos rodea. El llamado a la acción es inmediato. Uno de los rasgos más hermosos de los mensajes proféticos en la Biblia es que, aun en los momentos de mayor severidad en el juicio, Dios siempre ofrece una vía hacia la restauración. Con Amós no fue la excepción. Aunque el profeta transmitió palabras duras contra Israel, la esencia del mensaje divino no era condenar, sino reconducir a su pueblo hacia él. La intención de Dios al advertir sobre el juicio es promover el arrepentimiento. Él no desea la perdición de nadie, sino que todos se vuelvan a Él para vivir en plenitud. Como se expresa en Amós 5:4, «Buscadme y viviréis». Este es un llamado sincero a transformar nuestras vidas, a replantear nuestras prioridades y a encaminar nuestro corazón hacia la verdadera esencia de la fe. La invitación es clara: actuemos ahora, con valentía y compromiso, para reflejar en cada acción la justicia y el amor que Dios espera de nosotros. La declaración es el latido vibrante de la esperanza en el libro de Amós. La restauración está al alcance de quienes se vuelven a Dios con un corazón sincero. Dios es justo y no tolera el pecado, pero también está lleno de misericordia. En Ezequiel 33:1, Dios declara: «No me complazco en la muerte del impío, sino en que se aparten de sus malos caminos y vivan». Este es el mismo Dios que se manifiesta a través de Amós. No busca la ruina de Israel, sino la transformación de los corazones de su pueblo. Israel debía comprender que el juicio era inminente si persistían en su desobediencia, pero la misericordia estaba al alcance de aquellos que se arrepentían. Esta tensión entre la justicia y la misericordia refleja el carácter perfecto de Dios. Él no puede pasar por alto el pecado, pero al mismo tiempo desea extender su gracia a quienes se vuelven a Él. En el libro de Amós, Dios ofrece un plan claro de restauración. En Amós 5:6 se nos invita a buscar al Señor y vivir, lo que nos muestra que la verdadera restauración comienza con una relación genuina y personal con Dios. Esta invitación es un llamado a dejar atrás la desobediencia y a abrazar un camino de transformación interior, donde la fe se viva a través de acciones de justicia, compasión y amor. La restauración no se fundamenta en rituales ni en meras apariencias, sino en un corazón completamente entregado a Dios. Cuando buscamos al Señor de manera sincera, encontramos no solo perdón, sino también la dirección necesaria para guiar nuestras vidas. Amós 5:14-15 nos convoca a buscar el bien y no el mal, para que vivamos. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, estará con nosotros, tal como afirmamos. Este mandato nos reta a rechazar lo maligno, a abrazar lo virtuoso y a promover la justicia en cada ámbito, demostrando que el verdadero arrepentimiento implica un cambio profundo en la actitud y en las acciones diarias. Asimismo, Amós deja claro que la restauración no surge del mérito humano, sino que es el resultado de la gracia divina. En Amós 9:1 encontramos uno de los pasajes más esperanzadores del libro: «En ese día restauraré el refugio caído de David, repararé sus muros rotos y levantaré sus ruinas, y lo reconstruiré tal como era en tiempos pasados». Esta promesa no solo augura un futuro de redención, sino que apunta al Mesías, quien encarnaría el cumplimiento del plan de salvación de Dios. El cumplimiento definitivo de la restauración divina para su pueblo se consuma en la profecía de Amós, la cual halla su realización en Cristo. Jesús encarna la justicia y la misericordia de Dios al asumir sobre sí el juicio que merecíamos, para que, mediante él, podamos recibir la restauración que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. Cuando Amós menciona el refugio caído de David que será reconstruido, en realidad está señalando a Jesús, el descendiente de David, quien vino a establecer un reino eterno. En Hechos 15:16-18,
El apóstol Santiago utiliza este mismo pasaje para demostrar que Cristo es la realización de esta promesa restauradora. A través de Cristo, el día del Señor deja de ser una jornada de oscuridad para quienes se encuentran en él. En lugar de recibir juicio, se nos ofrece gracia, y en vez de condena, redención. Esta verdad nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir de manera que refleje la justicia y el amor divinos. Amós no se limita a advertir sobre el inminente juicio, sino que también nos invita a visualizar un futuro lleno de gloria. En Amós 9, 13-15 se pinta, con un lenguaje poético, la imagen de una época de abundancia y renovación, días en los que el segador será sobrepasado por el arador y el sembrador por quien pisa las uvas, cuando Dios plantará a Israel en su propia tierra, asegurando que jamás sean desarraigados del lugar que Él les ha dado. Estas palabras anuncian un futuro en el que Dios restaurará todas las cosas. Aunque Israel enfrentó el exilio como consecuencia de su desobediencia, Dios prometió que esa no sería la conclusión de su historia. La promesa de restauración, que apunta directamente a la obra redentora de Cristo, nos recuerda que la gracia y la transformación están disponibles para todos quienes, con un corazón arrepentido, se vuelven al Señor y confían en su poder salvador. El reino eterno de Cristo, donde ya no existirá el pecado, el sufrimiento ni la muerte, es la esperanza que nos impulsa como cristianos. En medio del caos y del juicio, podemos mirar al futuro con total confianza, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto de redención y restauración para su pueblo. El mensaje de Amós nos recuerda que nunca se anuncia un juicio sin antes ofrecer esperanza. Su justicia requiere corrección, pero su amor siempre brinda la oportunidad de ser restaurados a través de Cristo. Esta esperanza está abierta a todos nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, podemos mirar hacia adelante con la certeza de que Dios está al mando y que su plan de salvación es inquebrantable. Así como el pueblo de Israel fue llamado a buscar a Dios y a vivir en justicia, nosotros también estamos llamados a seguir ese mismo camino. La promesa de restauración sigue viva y es accesible hoy mismo cuando vivimos en obediencia y confiamos plenamente en el Señor. El mensaje de Amós nos confronta con una verdad innegable. El día del Señor es una realidad ineludible para todos, y debemos estar preparados para él. Esta preparación no se trata de cumplir con acciones externas o de participar en prácticas religiosas superficiales, sino de una auténtica transformación interna que se refleje en la manera en que vivimos, amamos y actuamos. Para orientarnos en este camino, propongo 3 pasos claros y prácticos que nos ayudarán a estar listos para el día del Señor. El primer paso es el arrepentimiento genuino. En Amós 5:4, Dios hace un llamado directo: buscadme y viviréis. Este arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa, sino un cambio radical de dirección. Implica reconocer que hemos estado transitando por un camino equivocado y tomar la decisión consciente de regresar a Dios con humildad y sinceridad. Para practicar un arrepentimiento verdadero, debemos comenzar por un autoexamen honesto. Pregúntate: ¿está mi vida en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente practicando la justicia, amando la misericordia y caminando humildemente junto a Él? Este proceso requiere que reconozcamos nuestras faltas y confesemos nuestros pecados ante Dios, permitiendo que su gracia nos guíe hacia una transformación real. Solo a través de este compromiso interno podremos experimentar una renovación que trasciende los rituales y las apariencias, abriendo paso a una vida verdaderamente transformada. En 1 Juan 1:9 se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Reconocer nuestras fallas ante Dios es esencial, pues sabemos que Él está dispuesto a perdonarnos. Por ello, debemos dar pasos concretos hacia el cambio. El arrepentimiento verdadero no es solo un discurso vacío, sino que se traduce en una transformación visible. Si has descuidado la justicia, empieza a practicarla. Si has albergado orgullo o egoísmo, busca cultivar la humildad y la generosidad. Al profundizar en el mensaje de Amós, queda en evidencia que el día del Señor no es una jornada a enfrentar con indiferencia ni con una confianza ciega basada únicamente en apariencias religiosas. Es un día que expone el verdadero estado del corazón humano ante Dios, un día que traerá juicio para quienes viven en desobediencia y esperanza para aquellos que sinceramente buscan al Señor. Amós nos confronta con verdades duras pero esenciales, recordándonos que Dios no se complace en una religiosidad vacía ni en un estilo de vida que ignora la justicia y la misericordia. Su deseo es ver una transformación real, corazones que le busquen de verdad y vidas que reflejen su carácter.
Ahora, la pregunta que permanece es, ¿qué harás tú con este mensaje? La decisión de buscar a Dios es a la vez un reto y una liberación. Es un desafío porque implica dejar a un lado el orgullo, la autosuficiencia y los pecados que nos encadenan, pero es liberador porque nos conduce hacia la vida verdadera. Una vida marcada por la justicia, la misericordia y el compromiso genuino con la voluntad divina. La invitación está clara: transforma tu interior, actúa con amor y sé la evidencia viviente de la redención que Dios ofrece a todos. La paz, el propósito y la comunión con Dios son el resultado de la transformación profunda que Él promete. Al final del libro, Amós señala la restauración prometida por Dios, describiendo un tiempo en que se repararán las grietas, se levantarán las ruinas y la justicia fluirá como un río imparable. Esta promesa de renovación está disponible para todos aquellos que decidan seguir a Dios, pero todo comienza con la determinación de buscarlo en este mismo instante. El día del Señor no es una realidad lejana o irrelevante, es algo concreto, inevitable y más cercano de lo que imaginamos. Por eso, Amós nos insta a actuar sin demora. Cada día es una nueva oportunidad para volvernos a Dios y vivir en obediencia. Jesús refuerza este mensaje cuando nos exhorta a mantenernos alerta, pues no conocemos el día ni la hora en que ocurrirá ese gran acontecimiento. Mateo 25 horas y 13 minutos. Aunque no podemos precisar cuándo llegará el día del Señor, si sabemos que vivimos en una época de gracia, en la que Dios nos sigue invitando a prepararnos para ese encuentro. Para aquellos que toman la decisión de buscar a Dios hoy, se abre un camino de restauración y esperanza. Es una invitación a abandonar la complacencia, a renunciar a las excusas y a aprovechar cada instante para alinear nuestra vida con la voluntad divina. Vivamos en la certeza de que la gracia de Dios nos sostiene, transformándonos en instrumentos de justicia y amor, y de esta manera, estaremos verdaderamente listos para recibir al Señor con un corazón renovado y comprometido. Responde al llamado de Dios. El día del Señor no será un día de oscuridad, sino de luz. Será el instante en que encontraremos al Dios que nos amó incluso antes de nacer, un día en el que todo sufrimiento se transformará en alegría, cada injusticia será corregida y toda lágrima será secada. Esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Él es nuestra justicia, nuestra redención, y a través de Él, podemos vivir con confianza y paz. En Juan 14:3, Jesús nos promete: si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí también estéis vosotros. Esta promesa es el sustento de nuestra fe, una garantía que nos impulsa a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. El mensaje de Amós nos recuerda que Dios es justo y, al mismo tiempo, está lleno de gracia. Su deseo es que todos se acerquen a Él, que dejen atrás el pecado y la indiferencia para abrazar una transformación real en sus vidas. Hoy, más que nunca, se nos invita a responder a este llamado, a buscar la verdadera restauración que solo se encuentra en una relación sincera con el Señor. Que este mensaje inspire en nosotros una vida de justicia, amor y entrega total a la voluntad divina. El día del Señor será un día de juicio, pero también de esperanza para aquellos que deciden vivir en obediencia y en comunión con Él. Es un llamado a la transformación, arrepentirse, dejar atrás el pecado y establecer una relación íntima con Dios. Ahora, la decisión está en tus manos. Puedes continuar ignorando el llamado divino o elegir, desde este momento, buscar al Señor, vivir conforme a la justicia y experimentar la restauración que Él promete. Recuerda que el día del Señor no es simplemente un evento futuro, es una realidad que influye en cómo vivimos hoy. No debemos prepararnos con temor, sino con confianza, conscientes de que en Cristo encontramos la esperanza de un futuro glorioso. Su invitación es clara: vive en obediencia, practica la justicia y deja que tu vida refleje la transformación que solo Dios puede obrar. ¿Estás listo para el día del Señor? La elección es tuya, y Dios te espera con los brazos abiertos, listo para renovar y restaurar cada aspecto de tu vida.